Hola a todos, en este video resolveremos juntos los ejercicios de las páginas 14, 17 y 18 de la guía de matemáticas, en donde trabajaremos con números decimales finitos e infinitos, números decimales periódicos, así como comparar y ordenar esos números decimales en la recta numérica. Cuando nosotros convertimos una fracción a número decimal, dividimos el numerador entre el denominador, es decir, el número de arriba entre el número de abajo. Y podemos obtener dos resultados diferentes, ya sea un número decimal finito o un número decimal infinito. Los decimales finitos son aquellos que al momento de realizar la división llegamos a residuo cero. ¿Se acuerdan? El residuo es lo que nos sobra al momento de realizar el procedimiento de la división, y una vez que el residuo nos ha dado 0, significa que ya terminamos esta división y el resultado de arriba, o sea el cociente, es un número exacto. Ya terminamos. Como este número tiene final, es un número decimal finito. En cambio, los números decimales infinitos son lo contrario. Como su nombre lo dice, no tienen un final y se extienden de manera indefinida. ¿Qué quiere decir esto? Mientras los finitos obtenemos como residuo 0 y tienen un final, los infinitos continúan de manera indefinida hasta el infinito. Nosotros, por más que continuemos realizando operaciones dentro de esta división, ¿qué va a pasar? Que en el resultado van a seguir apareciendo más y más y más decimales. Llega al infinito y más allá. ¿Sí? No se termina, es un número decimal infinito. Aquí podemos ver la diferencia entre 0.375, que sería un ejemplo de un decimal finito, y 0.333333, que nunca se termina y por lo tanto es un número decimal infinito. Ahora sí, continuamos con el primer ejercicio. En la primera columna de esta tabla se muestran las fracciones que vamos a convertir a números decimales, cuyos resultados pondremos en la segunda columna, que nos dice expresión decimal, o sea, el número decimal. Y por último vamos a escribir si es un decimal finito o infinito, según el ejemplo que vimos antes. La primera fracción que tenemos es un medio. Vamos a dividir el numerador entre el denominador utilizando nuestra calculadora para convertirlo en número decimal. Si nosotros realizáramos la operación en nuestro cuaderno, nos quedaría de la siguiente manera. Ponemos la casita de la división y el numerador va a quedar en la parte de adentro y el denominador afuera, dividiendo 1 entre 2, que nos da como resultado 0.5. Este es un número decimal finito. En la fracción 1 noveno dividimos 1 entre 9, que es igual a 0.1111, y esos números continúan hasta el infinito. Por lo tanto, es un número decimal infinito, que nunca se termina. Para no escribir todas las decimales que tiene esta cantidad, solamente tomamos 3 decimales o 3 dígitos a la derecha del punto decimal, quedando 0.111. En la fracción 2 quintos dividimos 2 entre 5, que nos dio 0.4. Este es un número decimal finito. En la fracción 6 novenos dividimos 6 entre 9, que nos dio 0.66666. También es un número decimal infinito porque nunca se termina. En la fracción 4 tercios dividimos 4 entre 3, que nos dio como resultado 1.33333, que es un número decimal infinito. Y así como existen los números decimales finitos e infinitos, dentro de los números infinitos existen los números decimales infinitos periódicos, es decir, que tienen decimales o cifras, dígitos, que se repiten constantemente, como en el caso de un tercio.
Para convertirlo a número decimal dividimos 1 entre 3 y obtuvimos como resultado 0.33333. ¿Cuál sería el periodo en este número decimal infinito? 33, y ponemos una rayita horizontal o una línea horizontal en la parte de arriba para indicar qué es el periodo, o sea, los números que se repiten constantemente en este número decimal infinito. Vamos a resolver estos tres ejercicios juntos. 8 novenos. 8 entre 9 nos da 0.8888. ¿Cuál es el periodo? 88. 7 tercios. Dividimos 7 entre 3 y eso nos da como resultado 2.33333. ¿Cuál es el periodo? 33. Y por último, 7 novenos. Dividimos 7 entre 9 y obtuvimos 0.7777. ¿Cuál sería el periodo? 77. En la página 17 vamos a trabajar con la comparación de números decimales para más adelante poder ordenarlos en la recta numérica. Primero necesitamos saber cuál es mayor o menor que el otro. Aquí vienen dos pequeños y sencillos pasos para comparar números decimales. El primero nos dice, vamos a comparar si la parte entera es igual, es decir, el número que está antes del punto decimal. Por ejemplo, 6.23 y 6.19. En los dos tenemos como número entero el 6, que son iguales. Por lo tanto, pasamos a la parte decimal, que es la que está a la derecha del punto. Ahora sí, el paso número 2. Vamos a comparar los décimos, los centésimos, milésimos y así sucesivamente. Por ejemplo, ya vimos que la parte entera es igual. Pasamos a las décimas. ¿Qué es mayor? ¿El 2 o el 1? El 2, ¿verdad? Por eso escribimos que 6.23 es mayor que 6.19. Si se fijan, utilizamos un nuevo símbolo que tal vez algunos no conocían. Es como una pequeña flechita. La abertura tiene que estar del lado de la cantidad que es mayor y la punta en la cantidad menor, la que es más pequeña. Entonces, este símbolo nos indica mayor o menor que. Dependiendo dónde está la abertura, es la cantidad mayor y en la punta, la menor. Vamos a practicar con algunos ejercicios. En el primer ejercicio tenemos los números 0.42 y 0.43. Para saber cuál es mayor o menor que el otro, debemos comparar primero la parte entera. En ambos números es 0. Entonces pasamos a la parte decimal, o sea, los números a la derecha del punto. Primero con las décimas, que en el primer número es 4 y en el otro también. Ahora pasamos a comparar centésimas. ¿Qué número es mayor? ¿El 2 o el 3? El 3, ¿verdad? Entonces ponemos que el 0.42 es menor que 0.43. ¿Se fijan? La abertura de nuestro símbolo queda en el 0.43 porque es la cantidad mayor y la punta en el 0.42 porque es menor que 0.43. En las siguientes cantidades tenemos 2.814 y 2.816. Si nosotros vamos comparando, los enteros son iguales, las décimas iguales, las centésimas iguales y las milésimas, 4 es menor que 6. Entonces, 2.814 es menor que 2.816. En la siguiente nos quedaba de la siguiente manera. Fíjense bien cómo nos quedó el símbolo en cada uno de los ejercicios. Primero debíamos comparar la parte entera y si era igual, pasamos a la parte decimal con las décimas. Si también era el mismo número,
pasamos a las centésimas. Si vemos que también son iguales, pasamos a las milésimas. En caso de que fueran iguales, nos pasaríamos a comparar 10 milésimas y así sucesivamente. Por último nos preguntan, si tengo 3 enteros con 40 centésimos y 3 enteros con 15 centésimos, ¿cuál es mayor? Si se fijan en la parte entera, es la misma cantidad, 3 enteros y 3 enteros. Pero la diferencia sería 40 centésimos y 15 centésimos. ¿Cuál es mayor? Pues 3 enteros con 40 centésimos. Continuamos con la página 18. Tenemos un problema acerca del peso de 6 recién nacidos. Y la primera pregunta nos dice, ¿cuántos kilogramos tiene el recién nacido con mayor peso? Aquí debemos comparar estas 6 cantidades y poner la que sea mayor. Si nos fijamos en la parte entera, todos comienzan con 3. Luego comparamos las décimas, 5, 5, 5, 5, 4 y 5. Bueno, pues sabemos que ya queda descartada la número 5, ¿verdad? Ahora vamos a comparar las centésimas. 5, 4, 6, 5, 5. Aquí tenemos el peso mayor, que es de 3.560 kilos. ¿Cuántos kilogramos tiene el recién nacido con menor peso? Pues la número 5, porque tiene 3.489 kilos. ¿Cómo determinaste el mayor? Comparando sus décimas y centésimas. Y por último debemos ordenar de mayor a menor estas 6 cantidades. Nos quedarían de la siguiente manera. 3.560, 3.557, 3.551, 3.550, 3.540 y 3.489. En el siguiente ejercicio vamos a encontrar los números decimales que están dentro de estas dos cantidades, entre el 5.9 y el 6, para colocarlos en estas divisiones de la primera recta numérica. ¿Cuál es el número que sigue después de 5.9? Bueno, nosotros vemos en la parte entera el número 5 y en la parte decimal, a la derecha del punto, tenemos 9 décimas. ¿Cuántas centésimas tiene? 0, ¿verdad? Porque aquí no vemos ningún número. Entonces la siguiente cantidad va a tener una centésima y se escribiría como 5.91. La siguiente cantidad tendría 2 centésimas. 5.92, 5.93, 5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99 y ahora sí pasamos a 6. En la siguiente recta numérica empezamos con el 13.26 y termina en 13.27. ¿Cuáles son los números decimales que están entre estas dos cantidades? Bueno, pues tenemos 13.26, el 2 en la posición de las décimas, el 6 en las centésimas. ¿Cuántas milésimas tiene? 0, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a agregar milésimas para encontrar los decimales que van en estas divisiones de la recta numérica. 13.26, 13.261, 13.262, 263, 64, 65, 6, 7, 8, 9 y terminamos con 13.27. En la última recta empezamos en el número 4.521 y termina en el 4.522. Vamos a encontrar los decimales que van en estas divisiones de la recta numérica. ¿Qué número decimal sigue después de 4.521? Si nos fijamos, el 5 está en la posición de las décimas, el 2 en las centésimas y el 1 en las milésimas. Vamos a empezar a agregar 10 milésimas.
4.521, sigue 4.5211. ¿Se fijan? Tenemos las 5 décimas, 2 centésimas, 1 milésima y le agregamos una 10 milésima. La siguiente cantidad tendrá 2 10 milésimas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y terminamos en el 4.522. Por último, en el ejercicio de la página 18 debíamos ordenar estas 4 cantidades de mayor a menor, comenzando con el 1.110, 1.020, 1.015 y por último quedaba 1.002. En las siguientes debíamos ordenarlas también de la más grande a la más pequeña. Recuerden, para ordenarlos debemos comparar primero la parte entera. Si tienen el mismo número, nos pasamos a la parte decimal, o sea, los números a la derecha del punto, comenzando con las décimas. Si vemos que tienen el mismo número, comparamos las centésimas. Si tienen el mismo número, comparamos las milésimas. Nos quedaba 6.660, 6.606, 6.599, 6.509. Y en la parte de abajo, al ordenar estas cantidades de mayor a menor, quedaban así: 0.250, 0.210, 0.190 y 0.123. Ya con eso terminamos los ejercicios de la guía. Gracias por haber visto el video hasta el final, y si te gustaron estas explicaciones o te ayudaron a entender mejor el tema, deja tu me gusta. ¡Hasta luego!